Putin, el imperialista ruso, y la conquista de Occidente. Un nuevo zar en el siglo XXI. Vladimir Putin no se presenta solo como el presidente de la Federación Rusa. En sus discursos, gestos y decisiones estratégicas, aparece la imagen de un hombre que se percibe a sí mismo como el heredero de los grandes zares, especialmente de Pedro I el Grande, en el que le gusta reflejarse, aquel que expandió el territorio ruso y dejó un legado de poder imperial. Estamos frente a un líder que busca restaurar la grandeza rusa, y un imperialista que pretende reconfigurar el orden mundial a costa de sus vecinos y de Occidente. En un mundo globalizado donde la narrativa oficial de Rusia habla de defensa, tradición y soberanía, Putin recurre a un lenguaje cargado de historia imperial. Pero cuando lo contrastamos con sus actos, la invasión a Ucrania, la presión sobre Europa, del este las alianzas estratégicas con China o Irán, encontramos las habituales prácticas imperialistas que Occidente ejerció y que Putin quiere resucitar en el siglo XXI. Cuando hablamos de imperialismo, solemos asociarlo con las potencias occidentales. Inglaterra colonizando medio planeta, Estados Unidos proyectando su poder militar y cultural, Francia imponiendo su lengua y cultura en África. Rusia también tiene su propia historia imperial, expansión y dominación sobre pueblos independientes, control de Asia Central, sometimiento del Cáucaso, y más tarde la creación del bloque soviético como un imperio ideológico. Aunque en la actualidad el acuerdo de paz entre Armenia y Azerbaiyán anunciado el pasado agosto de este año, en la Casa Blanca, sugiere que el deseo del presidente ruso Vladimir Putin de dominar el Cáucaso Sur podría estar produciendo el efecto contrario, una pérdida total de control. Putin no lo oculta. Su narrativa reivindica la pérdida del territorio soviético como la mayor catástrofe geopolítica del siglo XX y al mismo tiempo critica a Occidente por imponer sus valores, sus modelos de democracia y sus intereses económicos en otras regiones. Es la misma lógica de expansión disfrazada de misión histórica, pero Rusia aparenta un Estado democrático sin serlo, ya que los poderes legislativo, ejecutivo y judicial están dominados por una estructura política autoritaria de ultraderecha y un partido hegemónico, lo que ha llevado a un retroceso democrático y un control concentrado en manos de Vladimir Putin. Rusia apuesta por la fuerza militar, la desinformación, la energía como arma de presión y la evocación de un pasado glorioso que ya no existe. Ucrania, el laboratorio de la ambición imperial. La invasión de Ucrania en 2022 no fue solo un conflicto territorial, fue un mensaje al mundo. Putin no acepta un orden mundial donde Occidente dicte las reglas, pretende imponer sus propias reglas sin límites. Ucrania representa un puente histórico, cultural y geopolítico entre Rusia y Europa. Controlarla significaría para Putin no solo recuperar un para explotar, sino también mandar una señal clara a la Unión Europea y a la OTAN. Putin desea poseer más territorios, entre ellos Ucrania, y Estados Unidos interviene en Irak, Afganistán o América Latina durante décadas. Ambos justifican sus acciones con narrativas de seguridad nacional o de liberación. El trasfondo, sin embargo, suele ser el mismo: poder, recursos y control de las rutas estratégicas. Putin y Pedro I el Grande, un espejo histórico. En uno de sus discursos más comentados, Putin comparó la invasión de Ucrania con las conquistas de Pedro I el Grande. Según él, Pedro no estaba expandiendo, sino recuperando lo que le pertenecía legítimamente a Rusia. Con esta justificación, el actual presidente ruso se autodefine como un continuador de esa misión histórica: reconstruir un imperio temido y poseer sus riquezas. La comparación es reveladora. Pedro I llevó a Rusia desde la periferia del continente hasta el centro de la política europea. Abrió ventanas al mar Báltico, fundó San Petersburgo como símbolo de modernidad y se enfrentó a Suecia, una potencia dominante de su tiempo. Putin, siglos después, quiere repetir ese movimiento, abrir nuevamente una ventana hacia Occidente. Aunque esta vez no sea con barcos de guerra, sino con oleoductos, armas nucleares y propaganda digital, Putin busca ocupar el mismo lugar imperialista que antes tuvieron Francia, Reino Unido o Estados Unidos, el arma invisible en debilitar a Occidente desde adentro. Si algo diferencia el imperialismo ruso del occidental, es el uso de la guerra híbrida. Mientras que Occidente ha dominado el suave poder, cine, música, tecnología, consumo, Putin ha perfeccionado el arte de la crueldad, la desinformación y la manipulación social, a través de campañas digitales, financiamiento de partidos políticos extremistas en Europa, ciberataques y la explotación de las crisis migratorias o energéticas.
Moscú busca algo más que conquistar territorios. Quiere fracturar a Occidente desde adentro. Resulta irónico que mientras Putin denuncia el imperialismo cultural de Occidente, él mismo promueva un modelo imperialista de dominación psicológica y social. Busca imponer una narrativa y condicionar el comportamiento de otros pueblos. Occidente tiende a presentarse como la antítesis de Rusia. En Europa suele suceder si no acceden al poder partidos de ultraderecha. Democracia frente a autoritarismo, derechos humanos frente a represión, libertad frente a censura, pero cuando miramos con lupa a Occidente, vemos a Estados Unidos imponiendo su hegemonía cultural y militar en Medio Oriente, Latinoamérica y el Pacífico. El imperialismo es una pulsión histórica que también late en Occidente. Ucrania, una guerra local, con consecuencias globales, lo que comenzó como una invasión regional rápidamente se transformó en un terremoto geopolítico. Ucrania no es solo un campo de batalla, es el pivote de la estrategia mundial de Putin. Si Rusia logra consolidar su control, no solo demostraría que las fronteras en Europa pueden cambiar por la fuerza, sino que también desafiaría abiertamente el orden internacional establecido tras la Segunda Guerra Mundial. Occidente, encabezado por Estados Unidos y la Unión Europea, interpreta esta guerra como una defensa de su propio modelo. Pero también es cierto que la defensa de Ucrania es estratégica. Mantener la influencia sobre Europa del Este significa un escudo geopolítico contra la expansión rusa, el imperialismo disfrazado en poder. Un aspecto clave es cómo cada bando justifica sus acciones. Putin habla de proteger a los hermanos rusos étnicos, de rescatar territorios históricos y de enfrentar la amenaza de la OTAN, mientras mata a los ucranianos y saquea a Ucrania sus recursos. Occidente, en cambio, enmarca su apoyo a Ucrania como una defensa de la democracia, la libertad y el derecho internacional. Pero al mirar más de cerca, la guerra de Irak también se justificó con democracia y liberación, mientras que Afganistán fue presentada como lucha contra el terrorismo. Donald Trump, Putin y Netanyahu comparten los mismos intereses. El trasfondo real es estratégico y de poder, el nuevo orden que se está gestando. Putin no pretende únicamente expandirse hacia Ucrania o dominar el Báltico. Su visión es más amplia, romper la hegemonía occidental y abrir paso a un mundo multipolar donde Rusia, China, India e incluso potencias regionales tengan un lugar privilegiado. La alianza estratégica con Pekín, el acercamiento con países sancionados por Occidente, el uso de los BRICS como plataforma de influencia, todo indica que Rusia está tejiendo una alternativa al modelo liberal occidental. ¿Estamos preparados para convivir en un planeta entre luchas de imperialismos? Putin se ve a sí mismo como el nuevo Pedro el Grande, pero su ambición no se limita a recuperar viejos territorios. Busca redefinir la historia misma. En su visión, el imperio ruso no ha muerto, solo estaba dormido, y al reactivarlo obliga a Occidente a reaccionar. La guerra en Ucrania, lejos de ser un conflicto aislado, es una llamada de atención al mundo. Nos obliga a preguntarnos, ¿cuánto poder estamos dispuestos a aceptar que concentren los líderes autoritarios que sueñan con imperio? Y lo más importante, estamos entrando en una nueva era de imperios enfrentados, donde los pueblos volverán a ser piezas de ajedrez en un tablero global.